En el último mensaje vimos a un personaje bíblico que nos puso muy mal ejemplo, pero que también se arrepintió. Y estamos hablando del rey Manasés. Hoy vamos a ver otro personaje bíblico que es un ejemplo muy malo y que es un ejemplo de rebelión y de condenación, porque a la diferencia de Manasés, esta persona no se arrepintió de su maldad. Hoy vamos a estudiar al personaje bíblico de Jezabel. Si Manasés era un rey de Judá que hizo pecar al pueblo de Dios, Jezabel era una reina extranjera que trajo su idolatría y rebelión con ella a Israel. Su historia es muy instructiva para nosotros y también es una historia muy seria. Siempre es bueno cuando encontramos algo de esperanza y de ánimo en las Escrituras, pero de vez en cuando hay ejemplos también que nos dan una advertencia para que nosotros evitemos el pecado y la condenación que han experimentado otras personas. El ejemplo de Jezabel es un ejemplo muy serio, un ejemplo malo, pero es para nuestra instrucción. Y es un ejemplo sobre la posible condenación. Ahora, cuando nosotros hablamos de la condenación como cristianos, nos animamos y nos gusta leer pasajes como Romanos 8, versículo 1, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Pero tenemos que recordar también que el pecado es real y la condenación es real si no estamos en Jesús. Así que vamos a estudiar a Jezabel y vamos a aprender que el ejemplo de Jezabel nos enseña la condenación que trae la rebelión abierta contra Dios. Vamos a ver la rebelión de Jezabel en 4 áreas de su vida y vamos a terminar viendo la condenación que le trajo su rebelión, su maldad. Entonces vamos a ir a Primero de Reyes, capítulo 16. Tenemos que ver 4 pasajes diferentes porque la historia de Jezabel no se encuentra todo en un solo capítulo. Vamos a ver 4 pasajes cortos en Primero de Reyes y en Segundo de Reyes. Empezando en Primero de Reyes, capítulo 16. Y aquí tenemos la historia de Acab, porque la historia de Jezabel va junta con la historia de Acab, su esposo. Acab, aquí vamos a leer, en Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 29, era uno de los reyes de Israel. Nos acordamos que el pueblo de Dios, el reino, se dividió después del rey David, después del rey Salomón, cuando el hijo de Salomón, Roboam, cuando él quiso ser más severo que su padre como rey, se rebeló una parte y se dividió el reino en 2. Y por eso tenemos aquí en Reyes y en Crónicas una serie de reyes sobre Judá y otra serie de reyes de Israel. Y Acab era uno de los reyes de Israel. Manasés, que estudiamos en el mensaje anterior, era uno de los reyes de Judá. Pero aquí estamos, Primero de Reyes 16, 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los que reinaron antes de él. Tenemos como Manasés un rey malo. Si Manasés fue el peor rey de Judá, Acab tal vez fue el peor rey de Israel. ¿Cuáles eran los pecados de Acab? Versículo 31. Le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios,
y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces, Acab es muy similar a Manasés. Hizo más mal que los reyes que le precedieron. Un rey malo. Y uno de sus errores fue en su matrimonio. Fue esta mujer Jezabel. Entonces, vamos a hablar de Jezabel. Este pasaje habla más sobre Acab y su reino, pero empecemos aquí con un detalle de la vida de Jezabel, que va en la mano con la vida del rey Acab. Pero en el primer punto, la primera manera en que Jezabel mostró su rebelión contra Dios fue en su matrimonio. Fue en su matrimonio por varias razones. Vemos aquí que Jezabel es una mujer rebelde porque ella no debía casarse con Acab o Acab no debía casarse con ella. Porque ella era de Etbal, rey de los sidonios, no era de los israelitas. Y Dios había mandado una y otra vez que su pueblo no se casara con gente ajena. Ahora, tenemos que entender esto, tenemos que entender el contexto. Porque no es un asunto de racismo de la parte de Dios, no. La advertencia de Dios había sido hecha porque Dios sabía que los otros pueblos, las otras naciones, como los sidonios, Jezabel, iban a tentar a los hijos de Israel. Los iban a hacer caer en idolatría. Y es exactamente lo que pasó. Acab se casó con Jezabel, una persona de una familia real. Su padre era rey de los sidonios. Entonces, en cierto sentido, era un matrimonio lógico, tal vez con provecho para los dos lados. Pero fue un error y fue una rebelión de la parte de Acab. Y también expone o muestra la rebelión de Jezabel, porque ella se casó con el rey de Israel, pero ella nunca se sometió al Dios de Israel. No, ella le hizo cometer idolatría a su esposo, el rey de Israel. Él trajo su falsa adoración, estos Baales, estos ídolos, versículo 33, una imagen de acera. Y ella y Acab pecaron, cometieron idolatría e hicieron pecar al pueblo de Dios, Israel. Entonces, en su matrimonio, Jezabel se rebeló, mostró su corazón de rebelión contra Jehová, Dios de Israel. Y repito, y vamos a ver unos pasajes para entender, Dios no tenía un racismo, no tenía nada en contra de los otros pueblos, las otras naciones necesariamente, sino su pecado. Él quería proteger a su pueblo de su pecado. Pero si vemos otros pasajes de la ley mosaica, vemos también provisiones que Dios da para proteger a los extranjeros, siempre y cuando ellos se sometían a Dios y a las leyes que Dios había ordenado para su pueblo. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, 49 dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Ya ven, hay una provisión aquí de Éxodo capítulo 12, la ley mosaica, una provisión para los extranjeros. Si alguien como Jezabel viniera, una extranjera, podía vivir, no es que necesariamente tenía que morir. Pero la provisión es esta. La misma ley será para el natural, el israelita, y para el extranjero. Entonces, el extranjero, obviamente, en el gobierno específico que Dios tenía para Israel, tenía que someterse a la ley de Dios, a la ley que Dios tenía para los israelitas. Jezabel nunca hizo eso.
Ella trajo su idolatría con ella e hizo pecar a su esposo. En Números capítulo 9, para ver un pasaje más, Números 9:14, dice así: si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Ahora, obviamente entendemos que la ley mosaica era una ley muy específica para Israel, para el pueblo de Dios. No es la misma ley que tenemos en todas nuestras naciones en el día de hoy. Pero mencionamos estos versículos simplemente para mostrar el corazón de Dios. El corazón de Dios no está en contra de ninguna de las criaturas, la creación de Dios. Dios ama a los seres humanos. Pero Dios odia nuestro pecado y tiene que condenar nuestro pecado. Entonces, todas las amenazas contra las otras naciones, todas las advertencias, las restricciones para los israelitas de no casarse con personas de naciones paganas eran para proteger al pueblo de Dios. Pero había provisiones para los que iban a someterse a Dios. Y tenemos ejemplos también, no tenemos que ver muchos ejemplos, pero podemos pensar en alguien como Ruth, moabita, que tenía sus dioses, tenía su tierra, su familia, pero ella se sometió a Jehová, Dios de Israel. Y ella vino con su familia, y ella se sometió, y Dios la bendijo, y Dios la usó. Jezabel es muy diferente. Jezabel fue rebelde en su matrimonio, y vamos a ver más adelante también, en otras áreas, vamos a ver este tema del matrimonio en cada área de su vida, de hecho, porque ella tenía muy mala influencia sobre Acab, su esposo. Entonces ella era rebelde, le hizo pecar a él, ella también era muy manipuladora, ella sabía cómo ganar lo que ella quería o cómo ganar lo que su esposo quería, y vamos a ver eso en diferentes áreas. Pero hablando del matrimonio, el matrimonio, hermanos, es una bendición. Y podemos dar gracias a Dios si encontramos un buen esposo, una buena esposa. Pero hay que tener cuidado porque el matrimonio también puede ser un problema. Puede provocar mucha miseria y mucha maldad en nuestra vida si nos casamos con un rebelde, con una persona rebelde como Jezabel, por ejemplo. Y el problema en el matrimonio de Acab y Jezabel era una base de idolatría. Acab ya sabía lo que iba a hacer, él ya no se sometía a Jehová. Jezabel nunca tenía la intención de convertirse, someterse a las leyes judías, reconocer a Jehová como el único Dios. No, ella trajo sus ídolos con ella al reino de Acab. Entonces, estaba basado su matrimonio en idolatría y estaba basado también en rebelión contra Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado si estamos buscando con quién casarnos. Es mejor no casarme que casarme con alguien que se está rebelando contra Dios. Les pongo un ejemplo. ¿Han escuchado tal vez del escritor americano Mark Twain, que escribió libros, por ejemplo, como Huckleberry Finn o Tom Sawyer? Él era un ateo, uno de los ateos más conocidos de Estados Unidos del siglo XIX. Él se casó con una joven cristiana que se llamaba Olivia. Olivia creció en un hogar cristiano, iba a la iglesia, era creyente cuando se casaron, pero poco a poco ella iba perdiendo su fe por las burlas de su esposo y por su ateísmo. Él era un escarnecedor, era un escritor famoso, era un buen escritor en cierto sentido literario, pero era un escarnecedor, era un rebelde contra Dios. Y eso le afectó a Olivia tanto que ella abandonó la fe. Y llegó un punto en la vida de Olivia, la esposa de Mark Twain, cuando ella ya estaba enferma, estaba angustiada,
Y Mark Twain, el esposo, queriendo ayudarle, le dijo, Olivia, si te ayuda, si te hace sentir mejor, cree en Dios, ora, está bien. Y ella le dijo, y esto es lo más triste, lo más trágico que una esposa le puede decir a su esposo, o un esposo a su esposa. Olivia le dijo a Mark Twain, le dijo, ya no puedo creer, me has quitado mi fe. Ese fue un matrimonio desastroso. Entonces el matrimonio, si no está basado en la palabra de Dios, en una relación con Dios y una relación bendecida por Dios, puede ser una gran trampa en nuestra vida. Puede ser un área de rebelión contra Dios. Y Jezabel, y vamos a ver más detalles ahora de lo que ella hizo, Jezabel también mostró su rebelión en su persecución del profeta de Dios, del verdadero profeta de Dios. Vamos a Primero de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes, capítulo 19, 3 versículos. Y aquí tenemos las acciones y las palabras de Jezabel para entender mejor su carácter y su rebelión. El capítulo 18 es la famosa historia del profeta Elías en contra de los profetas de Baal. Y los dos hicieron altares, los dos clamaron a sus dioses, obviamente los dioses falsos, los Baales, no hicieron nada, no aceptaron el sacrificio. Y luego Elías preparó su altar, le echó agua y simplemente oró y Dios consumió todo en un gran fuego. Entonces no estamos aquí para estudiar la historia de Elías, pero ¿qué pasó después? Capítulo 19, 3 versículos, 1, 2 y 3. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Este versículo 2, estas palabras de Jezabel revelan su corazón. Y dice: así me hagan los dioses, si aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, lo va a matar. Es la intención, la declaración pública de Jezabel contra el profeta de Dios. Ella se había rebelado contra Dios en su idolatría, trayendo ídolos al pueblo de Dios. Y ahora le está amenazando abiertamente al gran profeta Elías, que Dios había utilizado grandemente. Ella entonces se rebeló, mostró su rebelión en esta persecución del profeta de Dios. Sabemos lo que dice Mateo capítulo 5 en cuanto a los que son perseguidos, los que reciben la persecución. Dice Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Si somos perseguidos, no tenemos que estar en angustia, no tenemos que desanimarnos. Bienaventurados los que padecen persecución. Pero, ¿se ha preguntado usted alguna vez qué podemos decir de los que cometen persecución, de los que persiguen a los servidores de Dios? Alguien como Jezabel. Pues obviamente no hay una bienaventuranza, no hay una bendición para los que persiguen a los profetas, a los servidores de Dios. No, hay una maldición, hay una condenación. Entonces ella mostró su rebelión también en esta persecución de Elías. Y es muy interesante la historia. Uno puede leer capítulos 18, 19 en casa para ver cómo Dios obró en la vida de Elías en todo este tiempo.
Pero vamos a seguir a otro pasaje para seguir considerando el ejemplo de Jezabel. Vamos entonces a 1 de Reyes capítulo 21. 2 capítulos más adelante. 1 de Reyes capítulo 21. Y aquí tenemos que leer una historia un poco más extensa. Acabo de resumir la historia de los sacrificios de los profetas de Baal y el profeta Elías, el profeta de Jehová. Pero aquí tenemos otra situación interesante. Para resumir un poco, el rey Acab quería una viña que estaba al lado de su casa, que no le pertenecía. Le pertenecía a otro hombre, como dice aquí en capítulo 21, a un hombre que se llamaba Nabot de Jezreel. Y versículo 2, Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Bueno, el rey de Israel, el rey Acab, quiere una viña. Y le pide bien a Nabot. Y Nabot respondió, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Bueno, entendemos la respuesta de Nabot. Es una heredad de sus padres, es un terreno de su familia. Él no lo quiere vender por respeto a la familia, a sus padres, por lo que tiene. Es normal. El rey acabó. ¿Qué haría un adulto maduro? Un adulto maduro diría, bueno, entiendo, me gustaría, pero está bien. Es tu terreno, tu viña, perfecto. ¿Qué hace Acab? Versículo 4. Vino Acab a su casa, triste y enojado, por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, y volvió su rostro, y no comió. ¿Qué hizo Acab? Se portó como un niño mimado, un niño que no recibió lo que quería. Que les pidió algo a los padres le dijeron que no, y ahora está enojado. Sus berrinches. Acab entonces muestra su inmadurez, pero no estamos estudiando a Acab, estamos estudiando a Jezabel. Entonces vamos a ir al versículo 5. Vino a él su mujer Jezabel, y ella le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y entonces Acab le cuenta lo que pasa, que él no puede tener la viña que él quiere. Versículo 7. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y lo que sigue ahora en esta historia es escalofriante. Es lo que llamamos corrupción. Cuando un líder político usa su posición, usa su poder, o su dinero, o su influencia para recibir una ganancia personal. Vamos a ver una historia de corrupción, y esta corrupción de Jezabel muestra una vez más su rebelión contra Dios. Y para dar una definición del diccionario de la corrupción, acabo de explicar, pero según el diccionario, la corrupción es la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. ¿Qué es? Es básicamente abusar de mis funciones, de mi poder, de mi posición, si soy un líder, si soy un presidente, si soy un rey o una reina, como Jezabel. Abusar, aprovechar de ese poder para recibir una ganancia para mí. Es lo que va a hacer Jezabel. Vamos a seguir leyendo entonces. Entonces, versículo 8, Jezabel escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera.
Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, y lo apedrearon, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Hermanos, esto es corrupción y toda una lista de pecados. Ella, en primer lugar, conociendo las leyes de los judíos, conociendo algo acerca de Jehová su Dios, aunque ella no aceptó, no se sometió a Jehová Dios de Israel, ella sabía cómo funcionaba la sociedad israelita. Ella sabía que había muchas personas piadosas, y ella sabía también cómo acusar a Nabot con mentiras, y ella buscó a hombres perversos para dar falso testimonio, y ella hizo matar a Nabot. Entonces tenemos mentira, tenemos homicidio, matanza, tenemos también, en realidad ella hurtó, porque le quitaron a Nabot su viña de manera ilegítima. Toda una serie de pecados aquí, en este ejemplo de corrupción. Y entonces en su corrupción, Jezabel muestra una vez más su corazón de rebelión contra Dios. Y sabemos que ella era una rebelde por lo que sigue. Hasta ahí no dice nada acerca de Dios, menos la mentira que Nabot había blasfemado. No había blasfemado por lo que dijeron. Pero ahora Dios se molesta. Esta historia nos puede recordar tal vez también el caso de David, cuando en realidad él mató, hizo matar, él fue responsable de la muerte de uno de sus hombres porque él quiso a la mujer Betsabé. Pero hay una diferencia también entre las dos historias, y la diferencia es la reacción cuando se revela, cuando se explica lo que hicieron. Y la diferencia es el corazón. Si hay rebelión o sumisión en el corazón. Entonces, Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 17. Vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y ahí le está hablando a Acab. Pero, ¿qué le dice acerca de Jezabel? Porque ella es la verdadera responsable. Versículo 23. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Entonces Dios pronuncia una sentencia, una condenación muy fuerte contra Acab y contra Jezabel. Pero ¿cómo responden? Y esto es interesante, porque recuerden que Acab era el peor rey de Israel, como Manasés el peor rey de Judá. Pero Manasés se arrepintió,
se humilló sinceramente delante de Dios. Y aquí Acab, versículo 27, sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces Dios ve esa humillación y le dice a Elías: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Entonces Dios respeta la humillación y el arrepentimiento de una persona, incluso una persona malvada. Pero ¿qué hace falta aquí en este capítulo 21? Hace falta la humillación y el arrepentimiento de la verdadera responsable. Jezabel, nada. No dice nada, no responde, no habla con Elías. Ella sigue en su rebelión. Entonces, Jezabel muestra su rebelión en su matrimonio, en la manera en que anda con su esposo Acab, en la manera en que sigue e insiste en su idolatría. Ella también muestra su rebelión por la persecución contra Elías, el profeta de Dios. Ella muestra su rebelión en su corrupción, usando la posición y el poder de rey de Israel para ganarle una viña. ¿Qué es una viña para un rey de toda una nación? Abusaron, fueron corruptos en esta situación. Y no tenemos que ir a otro pasaje, pero también podemos decir que la violencia de Jezabel muestra su rebelión contra Dios. Porque Dios nunca ama la violencia. A veces, desafortunadamente, la violencia es necesaria. A veces, desafortunadamente, trágicamente, Dios tiene que destruir. Pero la violencia es una maldad, un mal que existe por el pecado. Pero Jezabel usó la violencia contra Elías, porque recuerden que ella quería matar a Elías. Usó la violencia contra Nabot por razones completamente ilegítimas, egoístas, corruptas. Y su violencia muestra su rebelión. Y sabemos también que la violencia, la persona violenta, en general va a experimentar violencia. Porque ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Cuando lo iban a tomar preso a Jesús, y Pedro quiso defenderlo y le cortó la oreja a uno de los enemigos, ¿qué le dijo Jesús? Porque Jesús no fue violento. Jesús, dice la palabra de Dios, fue como un cordero en camino al sacrificio. Vamos a ir a Mateo 26 para ver las palabras de Jesús. Mateo 26, versículos 51 y 52. Uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Esto es lo que llamamos un proverbio. Un proverbio es un principio general para la vida que tiene tal vez sus excepciones, pero en general se realiza el proverbio. Y el proverbio lo podemos resumir así: si yo vivo por violencia, probablemente voy a morir por violencia. Y es lo que Dios profetizó a través de Elías acerca de Jezabel. Y tenemos que terminar entonces viendo la condenación de Dios contra la rebelión de Jezabel. Jezabel se rebeló en cada área, en cada aspecto de su vida. Y Dios la condenó. Leímos la condenación y la profecía en Primero de Reyes. Pero si vamos al Segundo de Reyes, y este es el último pasaje sobre Jezabel que vamos a ver, pero Segundo de Reyes capítulo 9 nos va a mostrar cómo terminó Jezabel en su rebelión,
cómo acabó su vida y cuál fue la condenación que ella recibió. Segundo de Reyes, capítulo 9, versículos 30 a 37. Una historia más, o una anécdota más de la vida de esta mujer rebelde, Jezabel. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo, hablando de Jezabel. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita, Jezabel, y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies, y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel. De manera que nadie puede decir: esta es Jezabel. Hermanos, es una historia asquerosa, es una muerte violenta y horrible, y nos da mucha advertencia, porque la condenación que fue pronunciada contra esta, como dice aquí, esta maldita, esta rebelde, esa condenación se realizó. Esa profecía fue verdadera, porque vino a través del profeta del Dios verdadero. Y Jezabel terminó su vida en desgracia, en deshonra, destruida, desaparecida, comida por los perros. La condenación de una rebelde. La rebelión es algo muy, muy serio. Dios resiste a los soberbios, y un rebelde siempre es soberbio. Entonces Dios resiste a los rebeldes. Dios siempre tiene misericordia, siempre tiene los brazos abiertos, incluso para un Manasés, cuando se humilla, cuando hay arrepentimiento. Pero Jezabel, ella siguió y continuó en su pecado y su idolatría y su rebelión, y fue condenada y murió en su rebelión, condenada por Dios. Todos entendemos la rebelión, y todos hemos visto la rebelión en la cara de una persona. Por lo menos todos hemos visto esa rebelión que a veces tiene un niño, o incluso una mascota, tal vez un perro, un gato, cuando no quiere. Pero la rebelión es mucho más seria, mucho más fuerte, cuando viene de un adulto, no de una de esas criaturas inocentes, pero un adulto, alguien con entendimiento, y que ha rechazado a Dios explícitamente y a propósito, diciendo no a Dios. Es lo que hizo Jezabel. Entonces eso nos recuerda otra vez Romanos 8:1, que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué más dice el versículo? Los que andan no en la carne, sino en el Espíritu de Dios. Pero si andamos en la carne y cometemos pecados como Jezabel y mostramos una y otra vez rebelión,
en nuestra familia, nuestro matrimonio, en persecución de los creyentes o de los fieles. Si somos violentos, mentirosos, soberbios, corruptos como Jezabel, pues entonces hay condenación si estamos así, andando en la carne, si no estamos en Cristo. Entonces me gustaría que pensáramos en dos momentos de nuestra vida. El primer momento, y vemos estos dos momentos aquí, en esta historia de la muerte de Jezabel, estos dos momentos en la vida de ella. Piense primero conmigo en ese momento, esos minutos, ese tiempo, justo antes de morir. Porque todos vamos a morir. ¿Y cómo va a ser ese día? Tal vez va a ser un día como hoy, un día de verano, tal vez con mucho sol, o tal vez con lluvia, o un día de invierno, no sabemos. Pero va a haber un día en que vamos a morir. Voy a morir yo, va a morir usted. Y justo antes de la muerte, ¿cómo vamos a estar? ¿Vamos a estar como Jezabel, siguiendo en la rebelión, siguiendo en todas sus acciones contra la obra de Dios y contra el pueblo de Dios? ¿Vamos a estar listos para morir? ¿O vamos a estar listos para recibir una condenación de Dios? Y entonces el otro momento en que debemos de pensar es el momento después de la muerte. ¿Qué nos va a pasar? Porque la condenación es real. Y lo que vemos aquí es lo que le pasó al cuerpo de Jezabel. No quedó nada más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. Ojalá nadie de nuestra congregación en el medio nuestro tenga una muerte así. Pero en realidad lo que le pasa al cuerpo no es comparable con lo que le pasa al alma. Cuando yo muera, justo después de la muerte, ¿voy a estar en condenación o voy a estar recibiendo la bendición de Dios? Sabemos que esta historia de Jezabel es una historia pues, muy negativa. No hay nada positivo, nada de ánimo aquí para nosotros. Pero es una advertencia, y es una buena advertencia, porque la rebelión, hermanos, es algo que nos da tentación a todos. El pueblo de Dios, Israel, en muchas ocasiones era culpable de rebelión. Y un cristiano puede cometer rebelión. Soy rebelde yo en mi corazón. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé esa humildad, esa humillación de Manasés, que nos dé arrepentimiento y entendimiento y que no estemos duros de corazón como Jezabel. Que no seamos tercos en nuestra rebelión. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que no seamos nunca, ni por un instante, en nuestra mente, en nuestras acciones, como Jezabel, sino que tengamos el corazón contrito, tierno, siempre dispuesto a someterse a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por todos los ejemplos que encontramos en la Biblia. Algunos son más positivos, algunos más negativos. Acabamos de ver a Jezabel, un ejemplo muy negativo, un ejemplo simplemente de condenación. Pero Dios, ten misericordia de nosotros. Protégenos, sálvanos de la condenación y ayúdanos. Si estamos en Cristo, ayúdanos a nunca más rebelarnos contra ti. Te damos gracias que ya no hay condenación, ninguna condenación, si estamos en Jesús. Pero si alguien está escuchando, si alguien está pensando en Jezabel, si alguien está pensando en lo que tú exiges de nosotros, que nosotros creamos en Jesús como nuestro Salvador, Dios, salva a esa persona. Salva a esa persona de la condenación, del pecado y de la rebelión. Y que no seamos rebeldes, sino humildes, que tengamos el Espíritu de Cristo y que tú seas glorificado en nosotros. Y pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. Débil soy, más fuerte seré, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustia me guardarás, confiaré en ti. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia hoy noticias del Señor. Predica paz, proclama gozo y salvación. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. No vimos hermosura y atractivo en él, cuando en la cruz murió. Fue afligido, mas su boca no abrió. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Venció la tumba con poder y gloria real, resucitó Jesús. Hoy a la diestra de su Padre Él está. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina